Hola Adriana, muchas gracias por este tiempo que me concedes en el cual vamos a platicar acerca de este fantástico libro, un libro donde está inmerso el misterio, muchos conjuros maléficos, la magia, el amor no correspondido, misticismo y también habla acerca de los secretos de las familias ancestrales. Quiero que me platiques cómo llega a ti esta historia y los personajes, cómo es que se fueron dando poco a poco. Pues mira, fue una coincidencia de varias cosas. Digamos que en mi mente siempre separo la historia como de dos maneras, como la manera básica y la manera profunda, por llamarla de algún modo. La básica, que es cuando surgen como la idea de los personajes y así, o sea, en su forma, digamos, como de garabato. Esa es la manera de llamar, como el garabato de la historia. Surgió porque quería yo escribir un cuento para un concurso hace ya varios años, hace como 10 años. Y me acuerdo que estaba yo escuchando esta canción de Enrique Guzmán, de Tienes que sonreír, payasito. Y es una canción ya muy viejita, pero como que te va contando una historia y para mí esa historia siempre estaba inconclusa y dije, pero ¿qué pasará después con el famoso payasito? Este, y digamos que la historia básica de este personaje del payaso y la bailarina, el garabato de la historia surgió de justo de estarle dando vueltas a esta canción y qué sigue después. Pero la raíz de la historia surgió por mis abuelos. Este, la verdad es que por eso es un libro que les dedico a ellos, porque pues mis abuelos, sus historias desde chiquita, o sea, siempre me repetían las historias, las historias, las historias, y pues tú cuando estás chiquita realmente no carburas por qué te repitan tanto eso. Con el tiempo, ya después, cuando ya ellos fallecieron, me di cuenta que hablaba de los papás de mis abuelos, de sus tíos, de sus amigos, como si yo los hubiera conocido. O sea, podía yo platicar así, no, es que mi bisabuelo era una persona muy elegante, y no, y es que sus perros eran grandes y eran, o sea, como que los llegas a asumir tanto que se siente como si yo misma los hubiera conocido y me di cuenta que realmente para ellos esas historias era una manera de mantener vivos a sus seres queridos. Entonces cuando empiezo a desarrollar la historia dije, o sea, quiero hablar de eso, o sea, quiero hablar de la importancia de mantener vivos a nuestros seres queridos a través de las historias, pero también de cómo esas historias afectan el presente, afectan toda tu historia familiar. Ajá, o sea, cómo a veces nos definen y qué tanto permitimos que nos definan y qué tanto tenemos que a veces rebelarnos en contra de eso. Entonces, pues fue una combinación de esas dos cosas y la verdad es que al principio nada más tenía como tres personajes básicos, porque era como un cuento y los tres personajes básicos era la prisionera del reloj, el escritor y Luli, que es el maestro del circo de algún modo. Y cuando terminé de escribir el cuento dije, no se siente terminada la historia. Y se siguió, y se siguió, y se siguió, y se siguió, y dije, pues esta historia está rodeada de fantasmas, entonces creo que ellos van a ser como el centro de la historia. Y así fue como surgieron. Quisiera retomar un poco acerca de lo que dices de las memorias, ¿no? En esta narrativa los personajes se adentran en lo más oscuro de, pues sí, de su ser y precisamente para entender su presente o entender el presente de uno, ¿no? Entonces, a través de Ujú, estas memorias, precisamente que son de los muertos, descubriendo, ¿no? ¿Quiénes son los ujú. que habitan la Castilleja? Que finalmente es una isla fantasma. Este circo es muy peculiar porque lo hace fantástico y a la vez perverso para los espectadores que con miedo se deleitan. Yo quiero que me platiques acerca de este circo. Pues la idea del circo, para mí la verdad es que el circo para mí siempre ha sido como algo místico. Tengo estos recuerdos muy de chiquita de haber ido con mis papás y mi hermana al circo y para mí siempre era como algo muy mágico. Claro es que desde chiquita siempre he tenido como mucha imaginación. Entonces, o sea, el ver a los caballos, a los trapecistas, los elefantes, los tigres, los animales, o sea, todo eso era como muy mágico. Sin embargo, después vas creciendo y dices, te empiezas a dar cuenta como de todo lo que hay detrás para que esa magia se lleve a cabo.
empiezas a ver, por ejemplo, el tema de, pues, de los animales, de todo el sufrimiento que hay detrás. Por eso Luli está muy en contra del maltrato animal. Este, pues también de pronto todos los accidentes a los que se exponen los artistas de circo. O sea, como todo este riesgo y drama que hay detrás de los circos que nosotros como espectadores normalmente no vemos. Eso es algo que siempre me llamó mucho la atención, pero a la vez el esfuerzo que ellos ponen para, o sea, esta famosa frase de show debe continuar, siento que va un poquito más allá. O sea, es como mantener la magia viva en cara al espectador. Entonces, creo que eso traído al mundo de fantasía se presta para exponenciarlo mil veces. Sobre todo porque siempre que pensaba en Luli, en este personaje, siempre lo he concebido como muy, muy manipulador, que le gusta formar la realidad a como a él le gusta que sean las cosas, busca cómo tiene que manipular a los demás para lograr lo que le quiere, en adecuar y transformar su propia realidad, y si tiene que pasar por encima de la de los demás, ni modo. Entonces, creo que eso de cierta manera lo convierte en el maestro del circo, entonces esa es la manera en la que siempre lo concebí. Y como este misticismo que desde chiquita percibí siempre del circo, pues son elementos que quise retomar hacia el mundo de la fantasía, de terror. Como, ¿qué pasaría si nosotros como espectadores vemos fantasmas, pero estamos tan habituados a verlo como parte del espectáculo que lo tomaríamos como algo normal? Sobre todo pensando en esta época en la que normalizamos todo, que es como de, ah, pues sí, está padre, pero tecnología. Como, ah, pues sí, está padre, pero gimnasia, o sea, estamos tan acostumbrados a dar todo por sentado que quizá hemos perdido un poco la capacidad de maravillarnos por las cosas. Entonces también es un poco como satirizar o burlarme un poquito de eso a través de la fantasía y el terror. Algo que también me llama mucho la atención de esta historia es hablar de la dualidad, porque si bien los hijos del sol son los guardianes de la vida, los hijos de la luna son los guardianes de la muerte, si bien su magia se contrapone o se opone, por así decirlo, también al mismo tiempo se complementan. Entonces, es un poco lo que pasa con Luli y Petru, ¿no? De alguna manera que ellos, o sea, se quieren, pero él se sabe en momentos no correspondido, en momentos sabe que tienen que estar juntos, pero ese amor que se tienen, muchas veces Petru es de alguna manera, es muy, bueno, ella es muy inteligente porque sabe cómo seducirlo para también ella lograr sus propósitos, porque si bien los dos están en constante choque porque quieren tener el poder, ahora sí que el mando en esa relación, o sea, Ajá. están peleando, ¿no? Y esa dualidad de que no se pueden dejar, pues, el bien, el mal, y que si algo, porque también hablamos acerca de estas maldiciones, ¿no? Entonces, sí, platícame un poquito acerca de estos hijos del sol e hijos de la luna. Pues ya justo es un poco hablar de esa dualidad que comentabas, de los roles que de pronto tomamos cada quien en una relación, llámase romántica, de amistad, fraternal, de lo que sea. De hecho, algo que, bueno, normalmente en las leyendas el sol creo que está más relacionado con el elemento masculino y la luna con el femenino. Y en este sentido decidí cambiarlo. De hecho, traté de hacer que Luli fuera momentos más sensible y que Petru sea más, pues sea como más fuerte, como que tenga justamente esa conexión más con su masculinidad, por decirlo de algún modo, como le llaman, que sea más dura en ese sentido, o sea, que no es tan romántica a veces. El romántico ahí casi siempre es Luli debido a esto. Y también porque pues el sol, para mí el sol es vida. Entonces me hacía más sentido que estuviera ligado a un personaje femenino. Este, y más que otra cosa, lo que quise hacer es ponerlos en igualdad de condiciones. Como, ¿qué pasa cuando tienes a dos personas que sí se quieren? Porque eso nunca lo niegan, o sea, se quieren,
pero tienen el mismo nivel de egoísmo, el mismo nivel de garra en la vida, de no, esto es lo que quiero hacer y voy a pasar encima de quien sea. ¿Y qué pasa cuando a pesar de que quieres a alguien, ninguno cede? Entonces, es un poco jugar con esa dualidad. Y también porque a través de ellos quise también representar esta parte de la vida y la muerte, que a veces estamos tan ocupados en vivir, nos olvidamos que es finita. O sea, independientemente de las creencias que tengas, o sea, seguro solo tenemos esta vida, no sabemos lo que ocurre después, pero a veces también esa relación que tenemos con el concepto de la muerte pues es como de morbo, como de miedo, como de no querer pensar nunca en ella. O sea, en la cultura mexicana tenemos el excelente sentido del humor de ver a la muerte como algo colorido, como algo alegre. Sin embargo, cuando se trata realmente de pensar en la muerte como una realidad, nos bloqueamos. Es como, no, no, no quiero hablar de eso porque es mala suerte, porque es mal augurio, porque, o sea, no pensamos en ese más allá. Entonces, en ese sentido, también quería representar a través de ellos cómo a veces nuestra relación con la vida en ese sentido se puede hacer tóxica, porque no pensamos que sea finita. Es como, mañana será otro día. Y no pensamos que esos mañanas están contadísimos. Siempre a veces es en busca de ese tiempo como tú ya lo mencionaste, que estamos como que rápido, rápido, y no estamos como sintiendo, palpando, viviendo así como el presente, la hora, sino es de tengo que hacer el deber y todo. Entonces es como Ujú. eso, ¿no? Se ve en los personajes que buscan eso, ¿no? Buscan también la carne y hueso, y huesos finalmente, y también esas segundas oportunidades. Pero también hablas acerca de, pues sí, en sí del tema de la muerte en general y conjurar pues esas maldiciones, ¿no? Esas maldiciones que tanto, por ejemplo, en el caso de las familias ancestrales, pues que puede ser una carga para ahora sí que para la demás familia. Entonces, sí es hablar de la muerte, pero también hablar acerca del pasado y el presente. Exacto, es como, creo que el tema es como las consecuencias, como que a veces las consecuencias resuenan más allá de nosotros, afectan a los hijos, afectan a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a gente que a veces no conocemos directamente, pero creo que es ver eso, o sea, cómo nuestras acciones reverberan a través del tiempo. Entonces, pues sí, o sea, el tiempo es una cuestión muy importante. De hecho, por eso hace tanto alusión a la prisionera del reloj, a la obsesión que Luli tiene con el tiempo. O sea, Luli desde el momento en el que sabe que va a morir es una obsesión que lo lleva y lo conduce toda la historia. Digamos que él está en el otro extremo. O sea, si bien hay personas que a veces no piensan en que los mañanas que tenemos en esta vida son finitos, él se va al otro extremo. Así de, no, ya, no sé si mañana sea mi último. Entonces, realmente ninguno de esos dos extremos es sano para nadie, ¿verdad? Hablar acerca del poder de la palabra, su significado, pero también el sentimiento de quien lo pronuncia, que es un poco lo que le pasa a Luli cuando él está, pues sí, cuando se ciega, como bien dices, está como que apurado, apurado, viendo, tengo que, o sea, se va al extremo total y pues sí, cuando hace sus conjuros, él cree que lo hace por bien, pero pues resulta que no, ¿no? O sea, entonces, por eso que también en el libro lo mencionas en varias partes, donde dice que el poder de la palabra está en su significado, pero también en el sentimiento de quien los pronuncia. Me gustaría también que me platicaras acerca de los escenarios, porque estos juegan un papel súper importante en tu historia, en tu narrativa. Salvo la torre del reloj, la torre del reloj, esa es la única que estuvo pensada desde el principio, porque justo quería, o sea, tengo una obsesión muy cañona con el tiempo. Y por eso me metí antes al Zoom. O sea, siempre estoy como muy consciente de las horas que tengo en el día, cómo puedo planificar mejor el día, y siento que eso lo proyecté de algún modo en el libro. La torre del reloj siempre fue como esa, digamos, esa manera de representar como esa fobia, por llamarlo de algún modo, al tiempo. El resto de los escenarios sí se fueron dando un poco. Creo que fueron surgiendo conforme fui detectando las necesidades que iban teniendo los personajes o conforme los iba conociendo más y lo que quería que cada uno representara. La Castilleja, pues finalmente es como esta especie de karma familiar que los persigue a todos,
y que los va empujando a actuar de la manera en que cada uno va actuando hasta el final de la historia. El que tengo más presente, la verdad, además del circo, es este teatro viejo. Cuando llegan a conocer a uno de los personajes en Rusia, hay un personaje en particular que le tengo mucho cariño en mi ser. Es el personaje Karen Dashkino, que es este personaje como de maestro y sabiduría, pero que es un personaje que está cansado de algún modo ya de la vida. Y ese es el escenario que recuerdo más como este teatro viejo, que puedes intuir que en algún tiempo fue una cosa mágica, fue una cosa vasta de lujos, pero cuando ellos llegan a conocer a este personaje, es un teatro en ruinas. Entonces, ese es el escenario que recuerdo que describí con más cariño porque es como el alma de este personaje, de Karen Dashkino, bueno, pequeño spoiler, no sé si, no te lo voy a, no, es que estoy escribiendo la segunda parte y dije, no, eso sí va a ser un spoiler grande. Ahorita que tocas este personaje, digo, porque hay varios, o sea, son varios los que encontramos en esta narrativa, como Luca, Lena, Luli, Petru, Gitano. Hay muchos, muchos, muchos personajes. Habrá con quienes uno los aprecie más y otros digan, ay, o sea, ¿cómo son, no? Pero, este, sí, a mí me llama la atención porque en casi todos, bueno, en el caso de Luli, menciona en ese, bueno, cuando pasa lo que pasa, es joven, o sea, realmente él es joven, pero tiene un alma de viejo. Exacto. Es que a veces también, creo que a veces ese desencanto por la vida nos transforma en zombies. Entonces, pues es también jugar con esta famosa frase que tienen los viejitos, de la vida está desperdiciada en los jóvenes. Pero es un poco eso, porque a veces no tenemos la madurez o la sabiduría para disfrutar la vida que tenemos. Y Luca finalmente representa este desencanto. O sea, si bien Lulik es un personaje que está aferrado a la vida desde el inicio, que bueno, lo representa en su propia naturaleza de fantasma, Luca es el opuesto. O sea, Luca es un personaje que realmente podría tenerlo todo para salir adelante, pues, para luchar por lo que quiera en su vida, pero está muy desencantado por la vida. Y a la vez le falta esta garra para decir, bueno, sí, la vida te tumbó, pero ¿qué vas a hacer para salir adelante? Entonces, Luca, digamos que es un poco este personaje como que de, de fábula, por llamarlo de algún modo, como porque digamos que Luca, cuando yo lo escribí, nunca pensé en él como protagonista, sino como en la lección dentro de la historia, como esto es el peligro que corres si dejas de luchar por lo que quieres. A veces hay cosas que tenemos que hacer que no nos gustan, o sea, a nadie nos gusta ponernos a las 5 de la mañana a trabajar, ¿verdad? Pero son cosas que son necesarias para lograr las cosas que sí te gustan, que sí vale la pena vivir. Entonces, creo que es un poco eso, como la lección de que la vida no siempre es color de rosa, pero tienes que estar dispuesto a luchar por ella. Esto es que está llena o sea, tiene muchos matices, en verdad. Por ejemplo, hablamos acerca también de las mariposas negras. Esas mariposas que uno las ve y dice, oh, no, va bien la muerte. Va a pasar algo terrible. Y en este lo rehusas, o sea, son como elementos de ese terror, ese horror, que también habla a las horas, que ya están así como muy señaladas, muy marcadas de que a cierta hora va a aparecerte el espíritu, ¿no? Que si la maldición te va a caer porque, no sé, pasaste por X cosa y ya te cayó la mala suerte. No, las mariposas negras, que si ya las viste, que si ya vistes a un gitano, híjole, mejor aléjate porque si no ya te va a leer la mano y te va a decir todo lo peor que te va a pasar, ¿no? O sea, creo que tiene como varios elementos que van enriqueciendo bastante la historia, que el desenlace está... No, o sea, la verdad es que lo tienen que leer, amigos, en verdad es una lectura bastante amena. Yo se los súper, súper recomiendo. Bueno, y para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que des tus redes sociales y nos digas en dónde pueden conseguir el libro. Claro que sí. El libro está en venta en formato digital en Amazon y en
Playbooks, me parece. Y bajo demanda, en formato físico, lo pueden conseguir también en Amazon, en Gandhi y en Casa del Libro. Y mis redes sociales, en Instagram estoy como AdrianaCJ05. Perfecto. Pues muchas gracias y nuevamente amigos les hago la invitación para que lean Los fantasmas de Pigmalión, Crónicas de las familias ancestrales. No olviden suscribirse y los espero en una muy pronta entrevista.